Hola, buen día, bienvenidos. Bueno, a los que se van conectando y esperando a que se conecte el resto, les pregunto, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien también? Gracias. Bueno, mínima paciencia como siempre. No a todos les llega la invitación en el mismo momento. A veces alguno me dice que les llega tarde. Entonces, bueno, utilizamos, si les parece, este primer minuto o estos primeros 2 minutos para conectarnos bien, como ya me dijeron, que se vea bien, que se escuche bien también. Y de paso hacer un poco la intro de lo que puede ser la charla de hoy, en donde básicamente a mí lo que me interesaría hablar es de mercados, por supuesto, viendo qué está pasando en los mercados internacionales con este mes de caída, punto número 1, y cómo trabajar una caída de mercado. En términos generales, gracias Keka, en términos generales, sea que uno vaya a comprar una acción, una moneda, un commodity, que lo haga desde Argentina, que lo haga en el exterior, uno intenta comprar a un precio y venderlo a otro más alto. El concepto, la frase general, comprar barato y vender caro, aplica acá. Entonces, ¿por qué la mayoría de las veces uno se siente tentado a comprar acciones que vienen subiendo mucho y se asusta en los procesos de baja? ¿Sí? Se asusta cuando las cosas están cayendo. Y ahí, Franco, si me llego a olvidar de China, por favor, comentámelo después. ¿Por qué digo esto? Porque en el mercado internacional, principalmente el mercado de Estados Unidos, que es una referencia de los mercados en el mundo, estamos ante un mes de baja. Entonces la pregunta que creo que es importante resolver acá es la siguiente: ¿esta baja continuará? ¿O esta baja, dado que ya transcurrió un mes aproximadamente, es una oportunidad de compra? Punto número 1, es una pregunta para hacernos. La pregunta número 2 es tratar de citar algunas causas de esta baja. De paso yo les voy preguntando, así hacemos una interacción. ¿Alguno puede citar alguna causa o algún motivo por el cual el mercado ha estado bajando este último mes? En los precios es claro, ¿sí? Quizá alguno se desoriente y diga a qué llamamos mercado, ¿no? Cómo ver la situación del mercado. Y una manera simple es apelar a los índices. Cuando yo digo el mercado bajó, me refiero a que la mayoría de los activos estuvo bajando en este último mes. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos cada uno de estos activos. Hago un paréntesis. Ahí Josep dice baja de calificación. Bien. No lo citaría como la causa 1, pero es una causa que suma. Volviendo a lo anterior. Entonces, yo les digo, la mayoría de las acciones o de los activos estuvo bajando. ¿Miramos uno a uno los activos o hacemos otra cosa? Una manera simple es, utilizamos los índices. ¿Cuál? Por ejemplo, el índice Standard & Poor's 500 lo he citado un montón de veces, de hecho es el más popular y el motivo tiene que ver con lo que estoy citando ahora. En el índice Standard & Poor's miramos un solo activo y este activo lo que nos representa es el comportamiento promedio de las 500 acciones más significativas, sabiendo que para donde van esas 500 acciones terminan yendo todas las demás. Entonces el índice Standard & Poor's 500 hace un mes que viene bajando, y si nosotros miramos interiormente, agarremos la acción que querramos, algunas bajaron más, otras bajaron menos, vamos a ver que la mayoría bajó, ¿sí? Por ejemplo, peguen una mirada a Apple, peguen una mirada a Tesla, peguen una mirada a Intel, por citar algunas, ¿no? Entonces, volviendo para atrás, ¿cuáles son las causas? Ahí vi comentarios de ustedes en donde alguno habló de la baja de la calificación a los bancos, que desde mi punto de vista no es la causa que explica esta caída, pero complementa y negativamente. Como está diciendo Guillermo, expectativa por continuar la suba de tasas de la Fed. Bueno, ahí sí tenemos un punto importante. De paso, agrego algo más. Para todos los que estén interesados en ver qué pasa con la Fed y seguir, ¿sí?, el comportamiento de la Fed o la reacción del mercado ante las distintas expectativas que se van a formar por los distintos cursos de acción que puedan tomar la Fed,
Presten la atención a partir del jueves a un evento que se llama Jackson Hole, que es un evento que se da todos los años, en donde concurren los principales líderes, ¿sí? Los principales referentes, entre ellos los presidentes de los bancos centrales. El viernes va a estar hablando el presidente del Banco Central norteamericano, es decir, el presidente de la Fed, y seguramente tenga que dar algún tipo de pista respecto de las subas de tasas hacia adelante. Y acá vamos a hablar entonces, ese sí es una causa importante, ¿sí? Desde mi punto coincido también, no recuerdo quién fue el que lo comentó recién, que la percepción del mercado de que la Fed siga subiendo las tasas o las mantenga a este nivel, que es un nivel elevado de 5,5%, es un motivo o es una de las causas que estuvo tirando el mercado hacia abajo. La segunda pregunta que les hago entonces es, ¿por qué la Fed? Dos preguntas. ¿Por qué la Fed subió las tasas hasta el nivel actual, cuando un año y medio atrás las tasas estaban debajo del 1%? Esa es la pregunta 1. Y la pregunta 2, ¿por qué seguiría subiéndolas hacia adelante? No sé si fui muy confuso con la pregunta, pues es una pregunta súper importante y es el tipo de pregunta que tenemos que hacernos para tratar de inferir el comportamiento del mercado. Entonces la vuelvo a hacer. ¿Por qué la Fed subió las tasas hasta estos 5,5 actuales y por qué las seguiría subiendo? ¿Alguno que se anime? Veo que algunos se están conectando todavía. Pero bueno, de los que se conectaron, los que fueron participando, si se animan a dar una respuesta. Bien, Gonzalo dice, para bajar el consumo, bajar la inflación. Martín dice, 1, contener la inflación, 2, llevarla al 2%. Para bajar la inflación, dice ahí Romano, por la oferta y la demanda. Bueno, básicamente tiene que ver con la inflación, ¿sí? Lo citaron bien. Lo que dispara, o lo que disparó este comportamiento previo de la Fed, es que primero apareció inflación y segundo reaccionó la Fed o tuvo que tomar alguna decisión para contener esta inflación. Esto lo he comentado varias veces y lo que hizo Estados Unidos es lo que se hace normalmente a través de todos los distintos bancos centrales. Aparece inflación y se sube la tasa de interés. La tasa de interés por sí sola no baja la inflación. Eso es un punto muy importante a entender. Y acá voy a hacer una pausa para leer. A ver, bajar la inflación y aspirar los dólares que están dando vuelta. Rodri dice, para reducir la inflación al 2. Y alguno creo que me estaba haciendo alguna pregunta, por eso quise venir acá al chat, pero bueno, no la veo, así que no voy a contar. Entonces les decía, aparece inflación, el Banco Central sube la tasa. ¿Por qué hace esto? Porque la tasa de interés por sí sola no contiene la inflación. Alguno podría decir, ¿cómo hace la tasa de interés para bajar la inflación? Es un mecanismo indirecto. Cuando se sube una tasa de interés, se golpea, entre otras cosas, al consumo, ¿sí? Una familia o una persona no consume de igual manera cuando las tasas de interés son bajas que cuando las tasas de interés son altas. Y por consumo me refiero a un consumo general, ¿sí? Pensemos simplemente en utilizar la tarjeta de crédito y pensar, ¿cuándo vamos a comprar más? ¿Cuando nos dan 12 cuotas con interés o cuando nos dan 12 cuotas sin interés? O también, llevémoslo, y acá vamos a la economía norteamericana, a consumos que están dirigidos a comprar vehículos, ¿sí? Con prenda, o comprar propiedades, o sacar un crédito para construir. Allá es muy común tomar crédito. Entonces la tasa de los créditos también sube y se golpea el consumo. ¿Para qué se golpea el consumo? Para que se enfríe la economía. ¿Qué significa? Las familias van a consumir menos, pero las empresas también van a vender menos, van a ganar menos dinero, incluso van a contratar a menos gente, y acá como esto se vincula, ¿sí? Con el dato de empleo, o incluso podrían llegar a despedir gente. Todo eso es la parte negativa. Enfriar una economía no es algo lindo. Enfriar una economía produce efectos negativos como estos, efectos no deseados. Pero si se enfría, si todos pierden un poco, ¿sí? Por citar una palabra, ¿sí? Poco precisa, pero que quizá aclare, ¿sí? Entonces quizás los precios bajen, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? ¿Los precios bajaron? Sí. El año pasado la inflación en Estados Unidos era del 9% y ahora estamos alrededor del 3%. No estamos, como muchos de ustedes dijeron, en el 2%, que es el objetivo de la Fed, pero sí es cierto que bajó. Entonces, si miramos esa parte de la película, decimos, genial, lo que se hizo hasta acá funcionó. Ahora, por otro lado, la economía no se enfrió, o no se enfrió tanto como la Fed esperaba.
el mercado de empleo, donde yo le dije las empresas van a contratar menos o van a despedir, la verdad que no pasó eso. El mercado de empleo sigue muy firme. Hay mucha más oferta de empleo que demanda, ¿sí? Hay más empresas buscando gente que gente buscando empresas. Entonces eso a la Fed la desconcierta un poco. Las últimas 2 semanas tuvimos 2 datos. Un dato de inflación que vino el jueves de la semana pasada, no, el del anterior, que mostró una baja de precios mayor a lo que el mercado esperaba. Y la semana pasada tuvimos un dato que se llama ventas minoristas, que viene una vez por mes, en donde muestra, bueno, si en términos generales, las familias compraron más o menos. Es decir, cómo está el nivel de consumo. Y también salió mejor a lo esperado. Entonces fueron 2 datos que económicamente hablando mostraron una performance buena de la economía. Sin embargo, el mercado empezó a bajar. ¿Por qué? Porque teme que la Fed, y como muchos de ustedes citaron, dado que la economía no se está enfriando, aún con los precios bajando, pueda seguir subiendo las tasas o mantenerla. Y el mercado, en el primer semestre, ya lo ha pasado, siempre tuvo la esperanza de que en el segundo semestre las tasas bajaran. Entonces, que las tasas no bajen es una sorpresa. ¿Sí? Y que las tasas incluso puedan llegar a subir 1/4 de punto más, algo que está dando vuelta en el mercado, no en la próxima reunión de la Fed, que de paso les digo es en septiembre, sino hacia adelante, también existe. Entonces, ese es el punto principal. ¿Qué es lo que necesitamos ordenando las variables? Que la inflación siga bajando. Es el punto más importante de todos. Y 2, que la economía aguante. Y lo ideal es que de corto plazo el mercado laboral no explote positivamente, pero tampoco se derrumbe, que los datos de actividad pase lo mismo, ¿sí? Que se mantengan chatos, tal que no asusten al mercado o no apuren a la Fed a subir las tasas. Acá hay una pregunta, ¿sí? Joseph dice, la oferta sigue firme ya que muchos renunciaron después de la pandemia, en donde ahorraron y ganaron, ¿sí? A las inversiones realizadas, se quiere lograr a las personas gasten sus ahorros. En cuanto a lo que vos decís, la verdad que es cierto, después de la pandemia se generó mucho ahorro en Estados Unidos, pero en términos generales se está considerando que ese ahorro prácticamente se está agotando, ¿sí? Veremos si realmente eso incide en algún cambio hacia adelante. Yo lo que considero hasta el momento, como les decía, la inflación viene bajando, no está en la zona objetivo, pero viene bajando y eso es muy bueno, y la economía aguanta bien. Es una buena combinación. Si tenemos a una Fed que da señales de que no va a seguir agresivamente hacia adelante subiendo, creo que eso va a ser bueno para el mercado. Bueno, hasta acá el análisis fundamental o macro. Ahora la pregunta que yo les hago a ustedes es, fíjense el mercado hoy. Yo cuando miro hacia la derecha, porque tengo los monitores, ¿no? Miro el Standard & Poor's, miro otro índice como el Russell 2000, ¿sí? Que funciona igual, ¿sí? Es un índice de mercado, nada más que en lugar de reunir a las principales compañías norteamericanas, reúne las más chicas, ¿sí? Lo que se conoce como small caps o de baja capitalización. ¿Por qué lo hago? Porque tienen componentes distintos, son acciones que no se cruzan, no es como por ejemplo el Standard & Poor's y el Nasdaq o el Dow Jones, donde comparten acciones. Y en donde además, como son compañías bajas, cuando suben nos muestran un mercado que tiene cierta propensión a tomar riesgos, de un mercado que está más confiado, de mejor humor. ¿Qué es lo que estoy viendo ahora? El Russell está bajando, ¿sí? Sigue bajando, es decir, ayer subió y hoy está bajando. El Standard & Poor's bajó un poco y empieza a subir. Entonces las preguntas que les hago es, ¿cuándo compramos? ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes creen que el mercado va a seguir bajando? ¿Y quiénes de ustedes creen que es un momento para comprar? ¿Se animan? Bueno, mientras contestan, lo otro es el por qué. ¿Por qué creen que va a seguir bajando cuando respondan o por qué creen que podría subir de acá? ¿Hay algo? Bien, Joseph dice baja. ¿Hay algo que le haga ver a ustedes que el mercado va a seguir bajando? ¿O hay algo que les haga ver que es una oportunidad para comprar? A donde voy con esto es a tratar de aportar algún concepto objetivo a nuestra percepción. ¿Sí? Es decir, ¿por qué pensamos que va a seguir bajando? ¿O por qué pensamos, ¿sí? La mayoría de ustedes cree que va a seguir bajando? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué alguno puede considerar, ¿sí? Como hay comprar en baja prediciendo que puede subir? Bueno, ¿y por qué? ¿Qué miramos? Fíjense que es difícil esperar un dato para comprar,
¿sí? No podemos esperar. Si hubiéramos tomado, por ejemplo, los datos de estas últimas semanas, ahí Guille dice, momento de comprar por sus subidas de hace 10 años. Bueno, bien, animo cómo van aportando sus ideas. Y fíjense cómo en un mismo grupo, algunos creen que va a subir, algunos creen que va a bajar. Esto es mercado, es una simplificación de mercado. A veces uno cree que el mercado es una entidad. El mercado es lo que está pasando acá. Estamos en un mismo Instagram y algunos creen que va a subir, algunos creen que va a bajar. Bueno, esto reproducido a todas las personas del mundo genera lo mismo. Algunos creen que va a subir, algunos creen que va a bajar. Es un equilibrio dinámico. Y no hay ninguna manera de predecir esto. ¿Por qué? Porque nunca nos podemos poner todos de acuerdo. Si todos creyéramos que va a subir y fuéramos todos a comprar, nadie nos vendería. Si todos creyéramos que va a bajar, iríamos todos a vender, nadie nos compraría. Siempre tiene que haber este desequilibrio, ¿sí? Repito, es dinámico, se va ajustando momento a momento. Entonces, bueno, lo que les quería decir es, empecemos a tomar alguna cuestión técnica. Y lo que les estaba por decir también es, no podemos esperar a los datos, no podemos esperar a ver una noticia que diga, en función de esto sube, en función de esto baja. Los últimos dos datos que yo nombré, dato de inflación, dato de ventas minoristas, fueron dos datos buenos, ¿sí? Si hubiéramos ido a buscar el dato, tendríamos que haber comprado ahí y sin embargo el mercado continuó bajando. Entonces hay que entender que el mercado primero anticipa ciertos datos y después les puede dar una interpretación distinta, una interpretación no lineal, como pasó en estos dos casos. Dos datos buenos que se traducen en, la Fed puede tomarlos mal y entonces puede subir tasa y eso es negativo. Y si la Fed hace eso, entonces quizá nos meta en recesión. O, como algunos citó adelante, si la Fed sigue subiendo tasas, quizá el sector financiero de Estados Unidos tenga más complicaciones y las quiebras que vimos en bancos regionales a principio de año quizá vuelvan a aparecer. Son todos impactos indirectos y todas distintas expectativas. Ahí Gastón dice, si voy a tomar entrada en papeles que hoy analizaste en la mesa. Bueno, buenísimo, gracias. ¿Sí? No estoy haciendo una invitación a comprar, pero sí me parece importante tener un radar de activos a seguir. Y acá ordenando un poco, ya que citaron mesa, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy siguiendo? Y a ver el horario, bueno, tenemos algunos minutos más. A mí me gusta seguir el comportamiento de precios de distintos activos, ¿sí? Por ejemplo, siempre arranco con las monedas. Me gusta mirar mucho las monedas porque explican mucho de la macroeconomía y mucho de la percepción del mercado. La moneda 1 es el dólar. Entonces yo analizo siempre el comportamiento del índice dólar. El índice dólar en términos generales tiene una relación inversa, al menos con este contexto, a los activos de riesgo. ¿Y eso por qué es? Porque el dólar se aprecia cada vez que hay expectativas de que la Fed suba las tasas. Entonces acá es lo inverso, ¿sí? Una suba de tasas favorece al dólar y una suba de tasas complica a las acciones. Entonces cada vez que veamos un dólar subir, en términos generales, porque esto no es una correlación perfecta, instantánea, pero en términos generales o en términos de tendencia, una suba de dólar implica cierto riesgo a las acciones, a los commodities, a las criptomonedas. Entonces, el índice dólar, ¿cómo viene? El índice dólar viene subiendo desde los últimos meses. ¿Y qué empieza a encontrar? Yo no lo puedo mostrar acá, en la mesa lo ven. Zonas de resistencia. Una zona de resistencia no es una zona en donde un precio que viene subiendo se va a dar vuelta y va a caer. Como siempre digo, es una zona de turbulencia. A priori hay que verlo o a priori se puede armar alguna estrategia. Pero hasta no ver si supera la resistencia o no, no podemos hablar de un cambio de la tendencia. Entonces el dólar viene en una tendencia alcista, pero en zona de resistencia. Entonces veamos, dado que estamos justo en ese momento de la resistencia, si empezamos a ver debilidad del dólar. Si aparece debilidad en el dólar, algo que por lo pronto no está apareciendo, eso sería algo positivo para ir a ver los demás activos. Entonces es como el punto 1 que nos puede llevar o no a considerar otros activos. En ese considerar otros activos paso al sector accionario. Y ahí miro el mercado, miro el Standard & Poor's, miro las acciones individuales. Hay un montón de acciones atractivas. Yo por citar algunas, por ejemplo, que estuve charlando durante el día de hoy, me gusta Tesla, me gusta Apple, me gusta Intel, AMD, Moderna, aunque con una lógica muy distinta, porque Moderna viene cayendo desde principio de año, ¿sí? Y el resto de las acciones que nombré cayeron solo el último mes, pero antes vinieron subiendo. Los que me pregunten de Nvidia, ¿sí?
les digo, cuidado con Nvidia, que si bien viene andando muy, pero muy bien, mañana saca su balance. ¿Sabes? Siempre que aparece un balance es un momento de mucha incertidumbre. Entonces yo lo que sugiero es, tengan un conjunto de acciones, ¿sí? O de activos. Y después, a ese conjunto de acciones o activos, empiecen a marcarle zonas objetivos. Para esto, por supuesto, van a necesitar saber de análisis técnico. Van a ver en qué zona me parece que, dado que vienen bajando, se pueden detener. Y yo, por ejemplo, tengo una lista, ¿sí? me ayudo con el machete, pero por ejemplo, ya que no tengo los gráficos adelante mío, Apple me gusta en la zona de 170. ¿Significa que si llega a 170 la voy a comprar? No. Significa que si entra en 170 voy a pegarme a la acción, voy a mirar su comportamiento intradiario y voy a armar al menos una estrategia o voy a ver qué está pasando con el resto del mercado. Si al mirar el resto del mercado veo señales positivas, entonces ya voy a estar mucho más cerca de poder considerar la compra de una acción como Apple, por ejemplo. Intel, una acción muy volátil, no tiene los mismos fundamentos que Apple, pero es una compañía interesante. Viene cayendo desde los $37. Y una zona objetivo interesante para mí es 31. Técnicamente hablando hay una formación, hay lo que se conoce como un patrón correctivo o posible patrón correctivo en ABC. Yo acá hablo en términos generales, por eso simplemente marco la zona. Que ninguno malinterprete y después diga, Ariel dijo comprar en tal valor, recuerden que no puedo recomendar. Acá simplemente es prestar atención a ver si estas acciones alcanzan esos niveles. Lo que podrían ser zonas objetivos. Tesla estuvo cayendo desde $300. Ahora debe estar en 220, 230. Hay una zona objetivo que a mí me gusta que es la de 210. Veremos si lo logra alcanzar. AMD es la competidora de Intel. Chiquita, siempre fue secundaria, pero con la inteligencia artificial ha crecido mucho. Bueno, es otra acción que también en este contexto me parece muy pero muy interesante. Entonces ahí que tenemos un radar, ¿sí? Un radar que lo activaría como les dije antes. Si vemos un comportamiento de las monedas determinado y si vemos que los índices, ¿sí? Como les dije, el Standard & Poor's, el Russell, empiezan a hacer cierta base, cierto piso, condición número 1. Y condición número 2, ver que en este mes aproximadamente de caída, la caída tiene una forma. Si ustedes presten la atención, agarren un índice, pónganlo en escala diaria. Es decir, que cada barrita, ¿sí? representa el comportamiento de un día. Van a ver que tiene cierto ritmo, tiene cierto ángulo de inclinación. Si le quieren tirar una línea por arriba, van a poder trazar una línea. Bueno, traten de ver si aparece algún cambio, ¿sí? Entonces, si ven que aparece una zona de piso, ¿sí? que el mercado o los principales índices no la pueden perforar, y si después ven que ese patrón de caída empieza a cambiar, bueno, son todas señales que se suman, y si previamente tienen un radar armado de acciones o de lo que quieran, y también podrían hablar de criptomonedas, en lo personal, y como hablé a la mañana en la mesa de trading, no me gusta mucho el presente de las criptomonedas, al menos a hoy, sacándole una foto a hoy, no me gustan. Pero quien diga que empiecen a dar señales. Entonces, es un momento, y con esto voy a cerrar, es un momento, el de la baja de un mercado, para empezar a armar un radar. Y bueno, a ver cuáles son las acciones o los activos que compraría si esta baja termina. Y tenerlos ahí, en stand-by. Y después concentrar nuestra atención en identificar el cambio, ¿sí? El final de la baja, toda baja termina en una zona de soporte en un piso y después empieza a dar señales de cambio. Lo digo de una manera fácil, no es fácil, ¿sí? Pero dado que es complejo, tenemos que servirnos de alguna herramienta para hacerlo. Así que bueno, de mi lado, y siendo 11:24 tengo que cerrar. ¿Hay algún comentario o pregunta de cierre? MSF, no tengo la compu como para mostrarlo desde acá y no sé si está haciendo el doble techo que decís, con lo cual si querés mandámelo en privado y ahí te lo analizo y respondo. Gracias, Yani. Bueno, si no hay preguntas o comentarios de cierre, les agradezco a ustedes como siempre por estar ahí. A los que me siguen en la mesa de trading, los que me siguen en mi cuenta personal, de hecho quienes no lo hagan pueden hacerlo, ¿sí? Mi cuenta es Esteban Ariel.
sabrán que en cada uno de los distintos medios, ¿sí? Puedo hablar con más profundidad o menos. Y acá, perdón, ¿sí? Ahí Juan está citando algo que lo citó al principio, China. No hablé de China, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con China hoy? Primero, es un jugador grande de mercado. Si nosotros hablamos de economía global y si tomamos el PBI del mundo, China aproximadamente se debe llevar 15-20%. ¿Sí? La verdad que no lo he revisado recientemente, pero la realidad es que China hoy concentra un pedazo muy grande del PBI internacional. Esto quiere decir que le vende y le compra a un montón de países, y esto lo sabemos. Bueno, ¿qué está pasando con China? Su actividad no es como la de Estados Unidos. Mientras dije que en Estados Unidos están dando todo bastante bien, en China lo contrario. En China, por ejemplo, no preocupa la inflación. Al revés, se está desacelerando mucho los precios. ¿Qué es lo que preocupa en China? El sector inmobiliario. La realidad es que hace mucho tiempo que viene preocupando, pero cada tanto, como no se resuelve, aparece algún problema. Alguna compañía con cesación de pagos, ¿sí? Alguna caída del precio de las propiedades. Entonces el sector inmobiliario chino hoy empieza a ser una señal de atención. Todavía no es un problema, ¿sí? Y todavía puede ser solucionado, pero por lo pronto es un riesgo. El Banco Central de China recortó tasa. Fíjense, mientras hablamos que en Estados Unidos el riesgo es que la mantenga o la suba, el Banco Central de China la recortó. Y lo hizo sin anunciarlo al mercado, por eso el mercado se preocupó más. ¿Por qué lo hizo? Porque para contener una desaceleración tiene que hacer el proceso inverso, más aún sin tener inflación. ¿Sí? Lo que tiene que hacer es estimular el consumo, baja las tasas de interés, ¿sí? Para favorecer el consumo. Entonces China es un riesgo. Ahora, ¿qué es lo que creo de China? ¿Sí? Y acá hay que ver los datos, por eso le digo, simplemente lo creo. Creo que puede aprovechar esta situación para tomar alguna medida, su gobierno, su banco central, y darle algún respiro o alguna inyección de corto plazo. ¿Qué acción me gusta de China? Que no está evolucionando bien, que sí tuvo intentos, ¿sí? De recuperación muy buenos, pero no los logró concretar, y que en lo personal me gusta para el mediano y largo plazo, Baba. ¿Sí? Presten la atención a la acción de Baba. Es una acción que, insisto, de corto plazo no está andando bien, pero tiene buenos fundamentos. ¿Sí? Baba, para que no saben, es Alibaba. ¿Sí? Tiene una capitalización de mercado muy grande. Si estamos hablando de una compañía que tiene una capitalización mayor a los 200.000 millones de dólares, con lo cual, para todos los que comentaron China, que bien lo hacen, porque es un driver importante del momento, súmenle en Baba. Bueno, ahora sí, me despido. Agradezco nuevamente a todos los que se sumaron, a todos los que me siguen, a todos los que me saludaron, y quedo a disposición hacia adelante para lo que necesiten. Chao a todos.